Él es médico cirujano con especialidad en otorrinolaringología. Y habíamos iniciado la charla con qué es la otorrinolaringología, su origen, ¿verdad? Y pues retomamos el rumbo, doctor. Es un área que se dedica al estudio de la nariz, el oído y la garganta. Es decir, tienen ustedes un gran campo de acción. Pues tres de los 5 sentidos del ser humano, ustedes tienen contacto con el oído, con el sabor, ¿verdad? Y el olfato. Entonces es un área pues muy especial y sin ella pues es difícil. Si los alimentos no los podemos degustar como debe de ser a través de la boca, pues es complejo. Si los aromas no los percibimos, es por la nariz. Y si no escuchamos, pues es un área de ustedes completamente la otorrinolaringología. Entonces, doctor, de antemano agradecerle nuevamente que esté con nosotros y pues seguimos con el programa. Estábamos hablando acerca de sus orígenes del otorrino y coméntenos, doctor, ahorita cómo está la otorrinolaringología en Baja California Sur, cuáles son los padecimientos más comunes desde el punto de vista del área de la otorrinolaringología que ustedes tienen pues más identificados. Gracias, doctor Estrada. Pues puedo decir que la otorrinolaringología en esta época está viviendo sus mejores épocas, desde que empezó la especialidad en este estado, con personajes como Humberto Pineda Hernández, algunos otros, no iba a decir improvisados, pero no, ejercían la otorrino en función de haber recibido preparaciones tutelares, aunque el doctor Pineda tenía una preparación muy completa. Era de los pocos cirujanos de oído que teníamos en Baja California Sur, pero está viviendo su época muy florida en función del desarrollo también de la otorrinolaringología y el arribo de brillantes otorrinolaringólogos y otorrinolaringólogas a este estado. Perfecto. Doctor, ¿cuáles son los padecimientos más comunes que ve un otorrinolaringólogo? Sí, revisando las estadísticas, tanto del estado como a nivel nacional, según los últimos reportes, las infecciones de vías respiratorias y las gastrointestinales están en el número 1, el número 2 y están cambiándose de lugar. Son los problemas más frecuentes en relación a las infecciones. Y las respiratorias están muy por encima, casi a todas las edades, empezando con el niño recién nacido. Claro, entendemos que el monitoreo del niño empieza desde antes del nacimiento, en manos de los ginecólogos que están pendientes de cualquier tipo de situación. Pero en la medida que va creciendo el niño y va haciendo su desarrollo, se van modificando las estructuras y van condicionando padecimientos que son frecuentes en ellos, ¿no? O en bebitos que nacieron con síndrome de Down, paladar hendido, etcétera, algunas malformaciones compatibles, pero muy sufridoras para esos pobres niños, pero sufren mucho de los oídos, la nariz, sinusitis, etcétera. Pero creo que las enfermedades, de acuerdo a las estadísticas, las respiratorias, donde está incluida la otitis media, la faringitis, la rinitis y todos los padecimientos relacionados con tráquea y pulmones son las más frecuentes. Ok. Igual, o sea, tiene alguna prevalece más por ciertas edades. Por ejemplo, los niños es más común la sinusitis, la otitis. En la persona adulta, ¿cuál sería la más común? Sí, tiene razón, doctor. A medida que va creciendo el niño, se van haciendo modificaciones en su cráneo. Y resulta que en la primera infancia del nacimiento para allá hay estructuras que están en completo contacto con el oído. Hay una curiosidad ahí con la trompa de Eustaquio y su relación con la faringe. En el niño, en recién nacido hasta los 12, 13 años, ese tubo que comunica el oído con la garganta es prácticamente horizontal. Entonces, todo lo que ocurre en la garganta va a ocurrir en el oído. El riesgo de contaminación por leche cuando toman su biberón o cuando les dan pecho es muy grande y son situaciones que pasan desapercibidas. No se manifiestan y dada la dificultad de exploración de los oídos,
en esas épocas tan tempranas. Claro, ahora es relativamente fácil, pero un niño recién nacido no le puede decir a su mamá que le duele el oído, ¿verdad? Entonces tiene que estar adivinando. El niño tiene que ser explorado con mucho cuidado y aparte con herramientas como el microscopio, ¿no? Entonces es como se llega, pero la otitis media en el recién nacido, y son infecciones del oído tan especiales porque se convierten en infecciones óseas. Y ustedes saben que las infecciones de hueso son muy difíciles de curar debido al acceso de la sangre a esas zonas. La sangre lleva todo el nutriente, tiene el antibiótico, todo el oxígeno, etcétera. Entonces las vuelve muy problemáticas y el riesgo es que no se detecten y lleguen a la vida de adultos con un padecimiento en el oído que nadie se imagina que trae. De ahí la importancia de estar monitoreando frecuentemente a nuestros bebés, a nuestros niños, a la adolescencia y estarlos viendo desde muy cerca, ¿verdad? Claro. Entonces podemos hablar de que la otitis es lo más común en el oído, lo más común. La sinusitis lo más común en la nariz y la faringoamigdalitis lo más común en la garganta, en términos generales. Y ya posteriormente pues va siendo otro tipo de problemas un poquito más complejos, más serios. Y usted tocó algo interesante, el oído. El oído es un órgano pues muy sensible, muy delicado y que en algún momento si no lo cuidamos pues tenemos completamente alteraciones ya en una edad más avanzada. De eso en algún momento la agudeza auditiva se va perdiendo y le llamamos hipoacusia. ¿Cómo es la hipoacusia, doctor? ¿Cómo le podemos entender pues que la población conozca de que esto se está observando cada vez con más frecuencia, ¿verdad? Sí, doctor, por supuesto. La hipoacusia es el término que se refiere a disminución de la agudeza auditiva. La agudeza auditiva se define como la mínima cantidad de sonido que puede percibir un oído. Puede ser diferente en un oído que otro dependiendo de la fuente del sonido o depende también de la situación que esté guardando con relación a la presentación del problema. Puede ser a cualquier edad se presenta, puede ser a cualquier edad. Es más frecuente en los niños que padecen otitis media durante la infancia, infecciones que pasan desapercibidas, y no olvidar que hay enfermedades congénitas con las que se nacen y que se empieza a manifestar a medida que va creciendo el bebé, la personita va creciendo y hay que estar muy alerta. Para eso es el tamiz auditivo, ¿verdad? Claro. Para estar detectando estudios ahora muy completos, pero estamos hablando de que nosotros venimos desde el siglo pasado sufriendo con este tipo de cuestiones de los diagnósticos, ¿no? Pero ahora sí hay manera de detectarlo. Claro, la evolución de la medicina. También neonatal no era algo muy común y ahora ya en toda institución de salud, pues desde que nace el niño ya empiezan los tamices, ¿verdad? Metabólico, problema de tiroides, problema de oído, en fin, yo creo que desde temprana edad, si no es durante el periodo de gestación o el control del embarazo, que también en algún momento puede ser identificada alguna alteración, pero desde que nace el bebé, pues hay filtros o hay sedazos o hay pruebas que nos pueden llevar a un posible diagnóstico o un diagnóstico ya establecido en donde hay que buscar una alternativa de solución. Ok, estamos en el tema de la hipoacusia. ¿Cuáles serían sus orígenes? Ya no hablemos del punto de vista genético, sino ya como una alteración a la mejor orgánica o el medio ambiente, ¿cómo nos está afectando? Bueno, se clasifica muy fácilmente porque existe un estudio que nos da idea de qué tan grave puede ser la hipoacusia. Hay superficial, media y profunda. Superficial cuando la persona tiene pérdidas entre 20 y 40, media entre 40 y 70 y la de 70 a 90 son profundas. Y son niveles que se toman, ¿cómo se desarrollan esos niveles o esos parámetros? Esa clasificación se hace en base al estudio audiométrico. Okay.
Por ejemplo, tenemos niños de 5 o 6 años que pueden escuchar a menos 5 decibeles, ¿no? Y tenemos personas que oyen a 70 decibeles, principalmente cuando ya estamos en una edad avanzada, la tercera edad y demás, por la presbiacusia o audición cansada es como la del ojo. El ojo es una pérdida también de la agudeza visual, y la auditiva pues también tiene su tiempo. Claro. Normalmente en una persona que nace sin ninguna cuestión de tipo genético ni trae por ahí algún marcador que lo vaya a dañar de la audición, podemos decir que la pérdida de audición normal empieza a los 30, según la literatura. Pero puede aparecer antes si conlleva la persona alguna enfermedad genética, como la famosa otosclerosis, ¿no? Otosclerosis es una enfermedad progresiva que se presenta en las mujeres con más frecuencia 2-1 con relación al hombre, y puede manifestarse entre los 30 y los 40 años, ¿no? Si no es que un poquito antes, según algunos autores. Por eso es muy necesario tener una monitorización, Claro. ya sea su otorrino de base, su médico de base, que los esté canalizando, que les esté dando la ruta en lo que se ha convertido el médico, un trazador de rutas, un orientador. Perfecto. Entonces hay un estudio de audiometría que es conveniente hacer. ¿A partir de qué edad consigue usted interesante hacerse? Pues si es una persona que nació y ya sufrió, ya fue sujeto a un tamiz y no se le detecta ningún tipo de problemas, y va creciendo y su desarrollo va siendo gradual, que lleva muy bien la escuela y no hay sospecha de que tenga una pérdida auditiva, porque la mamá y la familia son los primeros que se dan cuenta. La persona, una personita como un niño de 7 o 8 años, a veces no es capaz de decir que oye menos de un lado. Un niño puede tener una pérdida total de un oído y no darse cuenta. Pero el rendimiento en la escuela es uno de los factores más importantes, en donde consulta con su médico de cabecera, con su otorrino, y le dicen algo está pasando con este niño, y lo tienen que llevar con el oftalmólogo, con el otorrino, con todos los especialistas de esa área, para ver qué es lo que está pasando. Y en lo que se refiere a otorrino, puede haber una pérdida de audición súbita de un día para otro en horas. Un padecimiento que es muy frecuente, se presenta en niños, en adultos, de origen desconocido la mayor parte de las veces, en donde requieren de un tratamiento muy especial cuando se detecta en las siguientes horas, en los siguientes días, que no pase mucho tiempo, es muy importante. Claro. Pues lo interesante esto es que el oído es un aparato o un órgano dual, ¿verdad? Tenemos 2 oídos y en algunas ocasiones a lo mejor no nos damos cuenta porque en un oído se percibe bien el sonido y en el otro se percibe menos, o a lo mejor no se percibe. Y como son 2 órganos, pues la gente se inclina más hacia un lado, usa el teléfono más en un sitio, le suben a la televisión, en fin, son signos o situaciones que nos llaman la atención y que en la familia se puede detectar fácilmente, o como dice usted, en la escuela, o a lo mejor hasta los amigos o el deporte, alguien le hablan y no responde al llamado. Entonces es importante de que nos demos cuenta la conducta que sigue desde la niñez hasta la adultez en lo que respecta al oído, hasta cómo tomamos el teléfono, ¿verdad? Porque hay gente de que, oye, no escucho bien de este oído y me paso el teléfono al otro lado, y del otro lado sí escucho bien. O gente que le sube la televisión y llega uno de la casa y, oye, ¿por qué tienes tan fuerte la televisión? Es que no escucho. O sea, son cosas que llaman la atención. Perfecto. Doctor, entonces nos decía de hacerle estudios periódicamente a aquella persona sospechosa. Ok. Y la hipoacusia puede ser temporal, puede ser ya de larga evolución. ¿Cómo la podemos...? Claro, pues depende de la causa. Claro. Puede haber una hipoacusia por un pedazo de cerumen impactado en la membrana, claro, por ejemplo. Eso es temporal. Parcial. Puede ser un padecimiento también muy conocido como disfunción tubárica, en donde la membrana tiende a jalarse para adentro
y eso le impide captar totalmente los sonidos porque no está en la posición que debe de estar, una falta de presión en la caja del tímpano, un mal funcionamiento de la trompa de Eustaquio que comunica con la faringe, y ese fenómeno del oído no lo quiero dejar pasar, doctor. Muy buena observación de su parte, porque cuando nos hablan de frente escuchamos con los dos oídos, y hay una sombra de 40 decibeles entre oído y oído. Si una persona tiene una pérdida del oído derecho y el izquierdo está funcionando bien, no percibe la pérdida. Pero si le hablan quedito por un lado, ya empieza él a sospechar que hay algo. Entonces se tiene que cambiar el teléfono de lado porque ya no escucha de ese lado. Entonces es necesario estudiarse, someterse a una serie de estudios para poder determinar la causa. Claro. Y el ruido, ¿qué tanto nos afecta al aparato auditivo? Sí, como forma parte de las enfermedades laborales, pensamos que no nos va a pasar porque no trabajamos en una mina, ¿verdad? O porque no trabajamos en la obra con el ruido. No, nos puede pasar a cualquier persona. Recuerden que un solo sonido único, mayor de 100 decibeles, lo puede hacer perder el oído de manera inmediata. O lo que es muy frecuente, las personas van a una fiesta y les tocó, llegaron tarde y les tocó junto a las bocinas. Entonces están tomando o están fumando y el ruido les está haciendo un trabajo en el oído y empiezan a tener un zumbido otro día y no le encuentran explicación. Muchas veces lo pierden de manera total. Entonces es muy importante. Todos los sonidos mayores de 40 decibeles que permanecen en el ambiente por más de 2 horas son, en realidad, en algunos países la media es de 12, 20 decibeles, pero si hablamos de ruido ambiental, la exposición debe ser mínima, o sea, debe estar la persona muy poquito tiempo en esa área. Claro, eso es. Es decir, tenemos que tener cuidado hasta de cómo detectamos o detonamos un ruido exagerado, ¿verdad? Y por eso la medicina laboral también tiene mucho que ver, o sea, y los empleados. Sí, en realidad la medicina laboral tiene unas tablas, precisamente todo lo que es medicina legal y todo ese tema, en donde una vez que se mide con un sonómetro la cantidad de decibeles que existe en esa área, deben darle máxima exposición a la persona en esa área de determinado tiempo de acuerdo al nivel de decibeles que se encuentre. Si es un ruido muy grande, pues no va a permanecer ahí mucho tiempo. Claro. Porque claro, esto no se sabe desde ahorita, esto ya está en boga desde los años 60. Pero no sé, de repente la necesidad o la falta de personal, no sé, de repente nos encontramos a personas que duermen en los cuartos donde están los generadores. O sea, es increíble lo que pasa. Claro, o descuido o negligencia. O descuido o negligencia de parte en forma personal, no, si les parece inofensivo, hasta que la esposa le empiece, oye, ya no me escuchas, ya no obedeces órdenes, etcétera, ¿no? Ok. Y de las discotecas, y los ruidos de los radios, los carros, el medio ambiente, ¿cómo nos puede afectar? Sí, la combinación que mencioné hace ratito, doctor, el ruido más el alcohol más el humo del cigarro, es un cóctel para tener un problema con el oído. Ok. Y no nada más con el ruido, también con la nariz, ¿no? O sea, el cigarro. Bueno, la irritación y todos los fenómenos de rinitis alérgica por exposición al humo del tabaco, que incluso en los niños también está en la lista. Cuando hablamos de prevención, pues lo primero que hay que hacer es alejar a los niños del humo. Claro. Del tabaco, de cualquier humo. La gente, los vecinos acostumbra de repente a quemar hojas. Y se mezcla, se mete a las casas por las ventanas, por las puertas, y ya claro, cuando el humo pasa por un problema. Oiga, doctor, y si en algún momento detectamos a algún niño o algún adulto con hipoacusia, ¿qué alternativas existen? Sí, dependiendo del origen, primero investigar si la hipoacusia o sordera ocurrió de manera inmediata o se está estableciendo por tiempos. Un examen médico completo incluye un examen con un microscopio bajo visión directa para ver la calidad de la membrana, los colores, etcétera.
Detalles mínimos, por ejemplo, niños que han sido, se les han instalado tubos de ventilación durante la infancia para mejorar la ventilación. Con el paso de los años no hay que perderlos de vista, porque una cosa que en ese momento ayudó, después puede ser perjudicial. ¿Por qué lo menciono, doctor Estrada? Porque el origen de un problema en el oído, que es como el problema más tremendo de los oídos, es una enfermedad que se llama colesteatoma. Okay. Y colesteatoma, en lo que se refiere al oído medio, se origina. Ok. Vamos bien. Ya nos queda poco tiempo, pero terminemos su conversación. Las células de la membrana, la célula tiene 3 capas, externa, media, que tienen diferente origen en el embrión: ectodermo, mesodermo y endodermo. Cuando esas células de afuera, dentro de la caja timpánica, y cicatriza la herida, es como si se nos quedara un pellejo de piel adentro del... Un callo. ¿Qué pasa? Se infecta. Bueno, está en un lugar que no es su lugar. Se desarrolla una matriz que con el tiempo adquiere capacidad proteolítica, quiere decir que va comiendo hueso, tejidos, claro, y se acaba los huesecillos, todo lo que se encuentra ahí alrededor, etcétera. Tienen una dirección superior, se van al ático, caminan. Es claro. Un poquito. O sea, sabemos de que de alguna manera hay cosas que nos van afectando poco a poco y lesionan el oído. Doctor, nos queda muy poquito tiempo. Sé que dentro de poco va a haber un curso organizado por el Colegio de Otorrinolaringólogos. Quisiera que nos hablara muy brevemente de él, y aquí la audiencia lo está pidiendo también su número telefónico, donde puede verlo usted, porque pues es un padecimiento, los padecimientos de oído, nariz y garganta son muy comunes. Muchas gracias. Sí, el Hospital Militar está organizando su segundo congreso de actualización en otorrinolaringología. Va a ser un tema muy interesante. Ya tendrán por ustedes aquí más información. Esperemos que el doctor Gallegos Vargas pueda estar con ustedes para ampliar, pero va a ser un curso muy interesante, un congreso. Vienen. Perfecto. Es en el mes de septiembre. El 24 y 25 de septiembre. Perfecto. Viene pues gente muy brillante. Habrá oportunidad de darle más difusión. Doctor, finalmente, su domicilio de consultorio, ¿dónde estamos en el Esterito, 29537. Ahí está la secretaria a sus órdenes. Cualquier duda o pregunta que tengan, con todo gusto. Perfecto. Pues, doctor Santoyo, pues tenemos el gusto de conocernos, no de ahorita, desde hace mucho tiempo. Le agradezco a ustedes, pues, darnos esta información al público en general, y que todos ustedes sepan que Salud para Todos está siempre al lado de ustedes. Agradeciendo nuevamente a Canal 8, a Radio y Televisión del Instituto de Sur California. Agradecemos a todos su atención y mil disculpas por la falla técnica fuera de nuestro alcance. La situación pues, de energética que sufrimos nos afectó. Muy buenas tardes y nos vemos el próximo lunes a esta misma hora. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Hasta luego.